Cristo Jesús. Les saludo a los pastores, siervos del Señor. Tenga buenas noches, que el Señor le bendiga. ¿Cuánto estamos alegres de estar en la casa de Dios? Amén. Porque dice la palabra de Dios, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Porque venir a la casa de Dios encontramos ese gozo, esa paz. Amén. Gloria al Señor. Y así también en esta noche voy a testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. No lo que me contaron, no lo que dijo por televisión, sino lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios trató de darme un milagro. Amén. Gloria al Señor. Como vine a los caminos de Dios a través de mi esposo, que él se enfermó mi esposo, y mientras no conocíamos a Dios todavía, no íbamos a una iglesia, éramos todavía católicos, y aparte de eso él enfermó gravemente, buscaba su remedio en los hierbeteros, ir a los médicos, pero no encontraba su sanidad. A través que eso iba pasando los días, se terminó la plata. Donde se termina la plata, comenzamos recién a ir a una casa de oración. Recién donde conocimos que hay un Dios, que sí nos da vida, sí nos da sanidad. Amén. Y a través de eso él iba ya recuperando, íbamos nosotros conociendo los caminos del Señor. A través de eso él iba recuperando y yo voy cayendo mal vuelta. Voy cayendo, amados hermanos, no lo creerán, pero yo caí con 2 tumores que yo tenía en el útero y en el ovario, tenía los 2 tumores. ¿Cuáles eran esos 2 tumores? Eran un mioma y un quiste. Eran demasiado grandes, habían crecido. Entonces para eso dijo el doctor que me sacara una ecografía, donde dijo en esa ecografía que salió que ya estaban demasiado grandes, ya no había deshacer esos tumores ni con medicina, sino que iba a ser operación de emergencia. Amén. ¿Cuántos alaban al Todopoderoso en esta noche? Porque dice Dios, cuando Dios ama a sus hijos, cuando es un plan de Dios, Dios no va a permitir que los médicos lo saquen una cosa de sus partes del cuerpo. Amén. Gloria al Señor. Y para eso pasaron los días. Llegó el día que me operaron, amados hermanos. Pero en los papeles que me iban a operar, estaba todos los papeles que decía paciente Erlinda Santos Santos, que iba a ser vaciado de útero. Entonces el dolor más grande era de mí, al saber que yo era joven ese tiempo. Tenía mi hija pequeña que ya estaba. Dije, Señor, pero ¿por qué me va a sacar usted el útero? Todavía soy joven. Y me dijo el doctor, yo voy a hacer lo que está en su ecografía. Yo voy a tratar de salvar la vida, dijo el doctor. Bueno, doctor, estoy en tus manos, dije. Pero ya iba congregando a la iglesia. Mi esposo también orábamos ya en ese momento. Entonces para eso se llegó que me operaron. Llegué a la operación en ese día, el 3 de marzo me operaron, en el 2015 fue operada. Y para eso dijo el doctor, ahora llegó tu día que te vamos a operar. Ya, doctor, le dejo en las manos de Dios, le dije yo. Sí, hija, dijo, ten fe. Entonces para eso comenzaron a pasarme a la sala de operación. ¿Qué pasó en esa sala? Comencé a pasar bien vendada, donde dijo mi esposo, de acá creo que ya no vas a salir viva, porque te veo demasiado grave. Bueno, dije yo, sí, comencé a llorar, dije que se haga la voluntad de Dios. Si dice mi esposo que no voy a salir viva, bueno, Dios se encargará con mi vida, dije yo. Entonces para eso comenzaron, ya pasé a la sala de operación. ¿Qué pasó allí? Dijo el doctor, te vamos a poner una inyección atrás para que tú duermas y no sientas nada.
Esa ampolla que me pusieron atrás fue el más dolor que yo no aguantaba hasta que yo grité. Dije, doctor, no me haga eso porque duele feo. Dijo, hija, aguanta, eso es para que usted no sienta, usted va a dormir, que vamos a operar. En el momento que iban pasando los médicos, yo alcancé a ver donde yo quería hablarle al doctor, decirle, doctor, no me saque el útero, saca la enfermedad que tengo, pero no me saca mis partes de mi cuerpo. Pero ya, amadas hermanas, hermanos, ya no pude hablar y ya no pude ver porque ya me dormí. Apenas le alcancé a ver al doctor que entraba ya todo forrado, era para decirle, pero ya no pude hablar y me dormí. Entonces trató de operarme, mi operación fue grave, entré desde las 10 de la mañana o 11 creo que entré para salir 2 de la tarde, porque mi operación había sido muy riesgoso y peligroso también para eso. Entonces, ¿qué pasaba? Ya trataron los médicos de operarme, estaba en la sala de reposo. En la sala de reposo donde yo no sentía nada, donde después me dice el doctor, hija, ¿estás bien? Comenzaban, yo apenas escuchaba, pero no podía ver porque estaba dormida. Escuchaba lo que me hablaban, sí. Decía, hija, ¿estás bien? Muévate, pero yo no podía ni moverme porque yo que había quedado totalmente impaciente. Escuchaba lo que me decían, sí, pero no podía mover mis pies ni mis manos. Porque la medicina que me habían puesto estaba totalmente mi cuerpo adormecido. Donde escuchaba a mi esposo que lo decían, familia de la paciente tal, acá estoy, doctor, decían, acá está su enfermedad de su esposa que ha tenido. Porque los tumores que había tenido habían desarrollado bastante y pesaban, creo, algo de 2,5 kilos. Gloria al Señor, y para eso ya seguía yo en camilla. Trataron los médicos de pasarme a la sala de reposo. En la sala de reposo, amados hermanos, donde el médico ingresó, me dijo, Erlinda Santos, ¿tú eres la paciente que yo operé? Le dije, doctor, sí, pero no hablas. Me dijo, quédate calladita. Tu operación había sido muy grave, me dijo, traté de sacarte el útero, el ovario y una trompa de tu cuerpo. ¿Cuántos hijos tienes? Me pregunta. Le digo, tengo una niñita de 3 años. Me dice, hija, tienes que cuidarte porque de aquí ya no vas a poder tener más familia. Y el doctor, yo quería hablarle, pero el médico no me dejó y estaba mi esposo también ahí. Y mi esposo le dice, pero doctor, ¿qué ha hecho usted? Yo le he tratado de sacar el útero, el ovario y una trompa, así que su esposa tiene que cuidarle mucho, ella ya no va a poder tener hijos. Entonces, al saber que yo no podía hablar, pero comencé a llorar, dije, doctor, ¿por qué usted me hizo eso? Yo trataba de decirle que no me sacara, pero él trató de operarme. Entonces mi esposo me abraza, me dice, hija, ya no vamos a poder tener más hijos. Fue el dolor más grande, dije, Señor, ¿pero por qué? Apenas tenía mis 20 años yo. Dije, ¿por qué, Señor, me iban a sacar eso? Donde no había mi papá, no estaba mi mamá. Estaba solamente yo y mi esposo y mi hija y mi hermana que me veía. Mi papá estaba en la parte campo con mi mamá, ellos no pudieron viajar. Entonces para eso se llegó, estuve 3 días en el hospital, me dieron de alta. Llegando a mi cuarto donde yo vivía en esta cuadra más allácito, había una doctora, la doctora siempre me cuidaba y estaba atenta de mi operación. Donde me dice, hija, cuídate. Ya no vas a tener hijos, me dijo el doctor. Donde tu operación había sido demasiado, pero tienes fuerzas. Le digo, no tengo fuerzas. Estoy como una mujer que está acostada en cama y estaba yo, no podía ni moverme. Porque la operación que me habían hecho era demasiado grande. Porque estaba de la cadera a la otra cadera, demasiado grande la operación. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Bueno, dije, ya me consolaré con mi hija.
no me queda otra cosa más. Y dijo mi esposo, bueno, nos quedamos con una sola hija. Ya, pero íbamos siguiendo a la iglesia, íbamos recién congregando, seguíamos orando, clamando a Dios. Donde yo escuchaba, decían los hermanos, decían que Dios siempre hace milagros, donde Dios siempre nos da lo que queremos. Entonces en esa parte ya iba un mes, pero yo seguía en dieta, seguía con medicina. ¿Qué pasaba? Y la medicina no costaba barato, costaba cara, porque de las operaciones que me habían recetado era demasiado medicina fuerte. Donde ya tenía un mes, comencé a congregar a la iglesia, seguía, comencé a tener mes y medio, donde ya el pastor Julián, que congregamos en la iglesia de Saúl Cantoral, dice el pastor, va a haber ayuno, pero vamos a hacer ayuno para allá Ojo Toro, que lo llaman esa iglesia, era una iglesia bien bonita. Dice, vamos a ir todos el día domingo a la iglesia Ojo Toro, vamos en santo ayuno. ¿Cuántos quieren ir en ayuno? Dijo el pastor. Yo dije, amén. Y me dice mi esposo, pero ¿por qué vas a ir tú en ayuno? Si está lejos, está recién de mes y medio de operada. Le digo, yo voy a ir, porque yo tenía esa fe, en ese día yo tenía que clamarle a mi Dios, porque yo dije, Señor, yo sé lo que tú me vas a dar, pero yo no me quitaba la idea que yo iba a tener otro hijo. Entonces en esa parte llegamos, nos fuimos a la iglesia Ojo Toro, nos fuimos en una combi. Y yo ya así nomás, nada, ni fajada, ni nada, porque ya estaba ya de mes y medio de operada, pero seguía tomando medicina. ¿Qué pasaba, amados hermanos? Al llegar a esa iglesia de Ojo Toro, comenzó a dolerme la barriga y justo en el corte, donde yo le digo a mis hermanas y a mi esposo, le digo, me duele bastante mi barriga. Y dice mi esposo, ¿por qué te has venido? Mejor te hubiera dejado, no te hubieras venido. Le digo, pero bueno, si estamos acá, vamos a orar. En eso que yo estaba conversando, amados hermanos, dijo el pastor, pasen todos, vamos a comenzar el culto. Apenas entrábamos, comenzamos a orar, amados hermanos. Comencé de rodillas en el altar, donde yo no me cansaba de decirle, Señor, yo sé que tú vas a hacer un milagro en este día. Yo sé que, Señor, tú me vas a sanar de esta operación. Donde, Señor, tú vas a hacer lo que yo pido, le dije en ese día. Yo lo que más quiero es tener un hijito hombre, le dije. ¿Qué voy a hacer con una niña nomás? Soy joven, Señor. Y todos mis hermanos, mis hermanas me veían que yo no me movía de ese altar. Seguía llorando. Ellos seguían hablando, seguían ya predicando. Yo seguía orando. Pero amargamente comencé a llorar con un corazón sincero, con un alma sedienta de Dios. Donde yo decía, Señor, yo necesito un bebé hombre. Tú no me puedes dejar así. Yo sé que tú haces muchas cosas. Yo sé que tú haces milagros, Señor. En esa tarde yo seguía. Y cuando yo me levanto del altar, amados hermanos, ya no tenía nada de dolor de barriga. Yo me tocaba la barriga, pero no sentía dolor de nada. Como dice en 1 Samuel 1:10, que lloró amargamente. ¿Por qué lloraba amargamente? Porque tenía sed de Dios. Tenía que ver la gloria de Dios. ¿Con qué? Con un milagro. Para decir que ahí está. Si creyeres, dice la palabra de Dios, verás lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Amén. ¿Quién vive? Ya su nombre. Gloria al Señor. Y así se fue pasando la hora. ¿Qué pasaba? Y se llegó la hora de salir de Ojo Toro, vuelta para acá, Chiclayo. Seguimos en la combi viniendo, vení contenta, gozosa. Me dice mi esposo, ¿no te duele? No me duele nada, le digo, estoy tranquila, gracias a Dios. Y para eso entonces ya llegamos acá al cuarto, llegamos a las 6, 7 de la noche.
Y se llegó la hora de descansar a las 9 de la noche. En esa hora, amados hermanos, comenzamos a dormir. Yo comencé a dormir con mi hija, mi esposo en su cama también. Y en esa noche, amados hermanos, Dios me revela. ¿Cómo fue el sueño? Que dos médicos comenzaron a operarme. Y uno de ellos fue un hermano de una iglesia, pero ni hasta ahora lo conozco. Gloria al Señor. Y me dice, tú estás embarazada. Él venía al frente mío, me dice, ¿tú estás embarazada? Y le digo yo, sí, me dice, tú estás embarazada. Ese bebé que tú tienes va a ser hombre, me dice. Y digo, pero yo le decía, Señor, yo estoy embarazada. Sí, me dijo, tú estás embarazada. Venía con una Biblia grande en el brazo, gloria al Señor. Y para eso entonces seguía yo ahí durmiendo. Y se llegó el día de la mañana, al amanecer. Mi esposo se despierta, me dice, ¿cómo amaneciste? Le digo, mal. ¿Por qué? Me dice, porque estoy mal. Le digo, me duele mi barriga, no puedo levantarme. Y no podía ni moverme, amados hermanos. No podía ni darme la vuelta donde yo me había acostado. Estaba así como yo me había acostado. Porque no me decía, date la vuelta. No puedo porque me duele mi corte que me han hecho. Entonces para eso me dice, a ver, te reviso la herida, ¿cómo está? Le digo, ¿qué vas a hacer? Pero no hay nada. Me dice, sí, no hay nada. Pero ¿cómo sientes? Entonces el carro te hizo daño. Y para eso la doctora se sube al segundo piso, dice, hija, ¿cómo estás? Le digo, estoy mal, doctora, porque me duele mucho mi operación. Me duele demasiado, le digo, no puedo moverme. Y dice la doctora, hijo, ¿por qué tú la has llevado a ella? Lo hubieras dejado conmigo para yo cuidarle. Sabiendo que te vas al campo y no la has llevado ni con faja, mejor lo hubieras dejado. Pero yo tenía en mi mente ese sueño que a mí me decía que yo estaba embarazada. Y yo solita me reía, decía, pero yo estoy embarazada. Y yo lo decía a mi esposo, pasaron a los 3 días. Le digo, tuve un sueño que yo estaba embarazada. Y me dice mi esposo, ¿cómo vas a estar embarazada si tú no tienes útero, no tienes una trompa, no tienes un ovario? Apenas estás con un ovario y una trompa, ¿cómo vas a estar embarazada? Seguía pasando el tiempo, no me hizo caso mi esposo y yo seguía teniendo sed más de comida, que quería comer bastante, pero mi esposo me decía, trata de no comer tanto porque te vas a engordar. Ten cuidado con la operación que te han hecho porque el médico dijo que no pudieras comer cosas duras ni menestras, solamente papilla. Gloria al Señor. Y para eso, amados hermanos, se llegó el día en el mes de mayo que él iba a viajar. Y yo estaba contenta. Dije, si va, voy a comer de todo. Gloria al Señor. ¿Quién es el que vive? Ya su nombre. Gloria al Señor. Y para eso se fue él de viaje a visitar a su mamá. Se demoró 15 días. A los 15 días me encontró comiendo de todo. Porque tenía yo sed, tenía sed de comida, tenía bastante. Y también iba a la iglesia, aunque con mi hija era pequeña, pero también iba a la iglesia. Y entonces pasaron los días así, ya tenía yo, me operaron en el mes de marzo, ya hasta esa fecha tenía 3 meses de operada, donde yo comencé a ver rasgos de sangre nuevamente. Y yo le digo a la doctora, doctora, cuando a una mujer le sacan el útero, le sacan todo, la trompa, el ovario, ¿podrá ver nuevamente una mujer? Le digo que es de su mes. Me dice, hija, ya no, porque ya no tienes útero. Y le digo, doctora, ¿pero por qué yo sí? ¿Por qué? Me dice, porque yo ahorita estoy con sangrado. No me viene bastante, pero siento sangrado poquito. Entonces la doctora conversa con mi esposo, le dice, ¿qué has hecho con ella? De repente han dejado, los médicos han dejado de repente algodón, han dejado cosas adentro que se esté pudriendo y está comenzando nuevamente a sangrar. Llévalo de emergencia, dice, a un hospital y hazlo ver de emergencia o anda al hospital donde le han operado. Entonces en esa parte mi esposo me dice, hija, vamos, yo no te voy a dejar así. Vamos, puede ser otro tumor, dice mi esposo, comenzó la duda.
Pero yo estaba en mi mente que yo estaba embarazada. Amén. Entonces yo decía, pero esto no es tumor, esto debe ser embarazada. Decía, porque yo había tenido ese sueño. Ya tenía 3 meses de operada, ya podía caminar ya. En esa parte seguía pasando el tiempo donde dice mi esposo, vamos, me llevó al hospital El Belén, que queda por Muchuqueque, de consulta con la señorita. Señorita, dice, quiero sacarle una prueba de embarazo a mi esposa, pero ella fue operada. Sácalo, dice la señorita, una prueba de embarazo, porque lo veo que está embarazada, porque tenía una barrigota. Dice, pero es que ella come mucho. No, dice el Señor, sácale una prueba. Y me saca la señorita la prueba de embarazo y sale embarazada que estaba. Y me mira mi esposo, me dice, ¿cómo vas a estar embarazada? Durante que te han operado yo ni siquiera he dormido contigo. En la sangre, amados hermanos. Entonces, ¿y por qué? Porque el doctor me dijo así que no podía hacer nada, ni coger escoba, por último, ni bañarlo a mi hija. Entonces, para eso dice, vamos a sacarle de emergencia al hospital Las Mercedes, donde me habían operado. Comenzamos de ir al hospital Las Mercedes, entramos por emergencia. Entramos por emergencia con el dolor que me dolía. Seguía habiendo sangrado. Y en ese dice la señorita de emergencia, dice, a ver señora, pase a la camilla. Le digo, señorita, ¿se acuerda de mí? Me dice, sí, tú eres Santos, ¿no? Sí, le digo, señorita, yo soy la paciente tal que me operaron en el 3 de marzo. Sí, dice, yo me acuerdo que tú estabas acá gravemente. ¿Qué pasó ahora? Le digo, señorita, estoy mal. Comencé nuevamente a ver rasgos de sangre, pero el médico me había dicho que me ha sacado el útero, el ovario y una trompa. Me dice, a ver, hija, subí a la camilla. Comencé a subirme a la camilla donde me hizo acostar. Y la barriga seguía bastante, barriga grande. Y donde me hizo acostar, la doctora lo maja hacia mi barriga y no se movía nada. Era totalmente como una piedra ahí. Me dice, señor, llévalo a su esposa a sacar una ecografía. Llévalo de emergencia, dice aquí nomás a Luis González, sácalo una ecografía, ¿qué es lo que es? Si es algo que han dejado los médicos, si es tumor, de emergencia lo internamos nuevamente, va a ser operada su esposa. Y dice mi esposo, vamos a sacarle una ecografía. Nos fuimos, amados hermanos, hermanas, a sacarle me saqué una ecografía transvaginal y la doctora me dice, ¿de qué te vas a sacar? No, le digo, la doctora me ha dicho que me saque una ecografía transvaginal para ver porque yo estoy viendo sangrado. ¿Pero te han operado? Sí, le digo, me han operado hace recién 3 meses que estoy operada y mi corte está fresquito. Ya, hija, me dice, vamos a ver en la ecografía qué es lo que tienes. Comenzó la doctora a sacar la ecografía y me dice en la máquina, señora, ¿tú ves ahí en la pantalla? Le digo, sí. ¿Y qué es eso? Le pregunto yo. Dice, señora, es un bebé que usted tiene, que no lo siente, me dice que él se mueve normal. Él está que se mueve y está de hambre. Le digo, pero doctora, ¿y cuántos meses tiene el bebé? Si yo sigo con medicina, sigo en dieta. ¿Por qué? Porque por mi operación que ha sido muy riesgoso. Me dice, señora, su bebé está sano, tranquilo, está que se mueve, todo completo está. Y su bebé es hombre. Y tiene 5 meses, 1 día, me dice la doctora. Entonces le llama a mi esposo, le dice, señor, ¿qué pensaba que tiene su esposa? Le dice, mi esposo es un tumor, de repente han dejado, no sé yo. Dice, señor, mira la pantalla, es un bebé que su esposa tiene. Tiene 5 meses, 1 día, le dice. Y el bebé está de hambre. ¿Y ahorita qué hora es? Son las 9 de la mañana y nada tomo desayuno. Anda, señora, toma desayuno, dice, porque el bebé está muy bien y es hombre y tiene muy bien sus movimientos. Amén. Y por eso dice Dios, cuando encontramos en 1 Samuel 1:27, por este niño, yo Jehová oraba por este niño y Jehová me dio lo que pedí. Por eso dice Dios, cuando nosotros a veces estamos, como dijo el apóstol Pablo, cuando nosotros nos enfermamos no es para mal, sino es para bien. Amén.
Por eso dice, si nosotros clamamos al Todopoderoso, y el Señor lo va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero si lo clamamos con ese corazón constrito y humillado, amados hermanos. Y así fue pasando el tiempo hasta que comenzó, seguía pasando, pero mi operación seguía. Y no me dolía nada, pero no sentía nada los latidos del bebé. Comencé a seguir, ya tenía los 5, 6, a los 7 meses lo sacaron a mi hijo, ahí está Daniel, se llama Dani, y está todo tranquilo, y eso él sabía que estaba con medicina, tomando mucha medicina, y él no tiene nada, todo está sanito, no tiene nada, a veces dicen por una medicina que tomamos destruye al bebé, pero este niñito no tiene nada. Y da sus textos, alaba al Todopoderoso también, amén. Gloria al Señor. Y así fue pasando el tiempo que él se llegó a su fecha de parto. Era para los 9 meses, pero no cumplió sus 9 meses. Lo sacaron a los 7 meses nomás, porque yo ya no aguantaba con el dolor y me dolía bastante mi operación que me habían hecho. Amén. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria al Señor, amados hermanos. Ese es mi testimonio que iba a compartir con cada uno de ustedes. El que por eso dice, si nosotros tenemos fe, Dios va a hacer grandes cosas en cada uno de nosotros. Si conmigo ha hecho, me ha dado un niño maravilloso. A veces nos encontramos enfermos y decimos, Señor, ya no puedo más. Pero el Todopoderoso te dice, hija o hijo, levántate en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le alaban al Señor? ¿Cuánto creen que Dios hace muchas cosas en cada uno de nosotros? Yo no me canso de decirle, Señor, gracias, porque gracias a ti estoy acá. Porque gracias a ti tengo un niño maravilloso y una niña también que alaba a Dios. Y una familia muy preciosa, amén. Gracias, hermano, que el Señor le bendiga. Ese es mi testimonio en este día que he compartido. Gracias a Dios, vamos a dar 3 glorias a Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Que el Señor le siga bendiciendo. Não se corrompeu, venha filho amado, vem que tu és meu, coroa eu te dou, o mal não te venceu, minha graça te basta, meu reino agora é seu. Eu vou seguir para lá vou marchar, eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar, por mais que tentem não vão me calar, a minha armadura é confiar, eu vou seguir para lá vou marchar, eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar, por mais que tentem não vão me calar, a minha armadura é confiar. Desbravador eu sou.